Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En el día de hoy les venimos a hablar acerca del proceso de degradación del suelo por salinidad y sodicidad. Nuestro grupo está conformado por Dariel Di Fontalvo y quienes hablan Margaret Baquer. A continuación le presentaremos una revisión bibliográfica de diferentes artículos donde utilizan las diferentes medidas de mitigación, restauración, control y prevención para los suelos salinosódicos. Podemos decir que la salinidad y sodicidad son procesos de degradación química del suelo que ocurren a causa de factores como poca precipitación y restricciones de drenaje y riego. Se puede identificar mediante la presencia de plantas halófitas, que son indicadoras de altos niveles de salinidad y aislamiento salino sobre la superficie. Como medida de restauración, nuestro artículo titulado Evaluación documental de los métodos de restauración de suelos salinos con influencia en el distrito de riego Usochicamocha en el departamento de Boyacá. El propósito principal del presente documento es generar una matriz comparativa de los principales métodos de restauración de suelos salinos y sódicos, que sirvan como herramienta para la toma de decisiones. La información sobre metodologías de restauración se obtuvo de artículos científicos recientes y material bibliográfico confiable. Se consideraron variables como costos, tiempo, impacto ambiental y eficiencia de remoción, en métodos tales como la fitorremediación, implementación de enmiendas orgánicas y remediación con bacterias halófitas, y por medio de una matriz comparativa se evaluaron dichos métodos, esto con el objetivo de poder determinar cuál era el más adecuado para el contexto de Usochicamocha. La matriz demostró que de los métodos empleados, la fitorremediación se ajusta ampliamente al contexto citado por el uso y la vocación del suelo y por las causas y fuentes de salinidad. Se destaca por ser una metodología económica, eficiente en la remoción de sales y ambientalmente sostenible y amigable, pero que sin embargo puede tomar más tiempo de ejecución en comparación con las otras alternativas. El siguiente artículo como medida de restauración titulado Tecnologías de remediación para suelos salinos, un caso de estudio en México, se analizan las problemáticas que se presentan con la salinización de suelos que se dan en zonas áridas y semiáridas principalmente y que especialmente en el caso de México. Se valora el origen, los principios para la recuperación de suelos salinizados, la biorremediación y las tecnologías actuales. Se considera que el uso de tecnologías de biorremediación es nuevo comparado con otros métodos y que presentan ciertas ventajas sobre los métodos físico-químicos que habitualmente se están utilizando. Estas ventajas son como que es efectivo tecnológicamente, son más seguras y que representan un riesgo mínimo para la salud, son de fácil aplicación y simple y que su instalación y operación son de bajo costo. La mayoría de las tecnologías de remediación se enfocan casi únicamente a tratar suelos que han sido contaminados por hidrocarburos. Finalmente, se concluyó que el tema de la biorremediación de suelo es relativamente reciente y varias de las tecnologías que se aplican aún están en modo de prueba, ya que su eficacia en muchas ocasiones tiene que ver con las condiciones edafoclimáticas de la región donde se utiliza. Nuestro siguiente artículo de medida de restauración titulado Rehabilitación de suelos salinosódicos, evaluación de enmiendas y de especies forrajeras. El objetivo de este artículo fue investigar posibles estrategias de rehabilitación de suelos salinosódicos a través de la evaluación de la aplicación de enmiendas biológicas, como los biosólidos de feedlot y los efluentes de tambo y químicas como el yeso, con el fin de modificar las propiedades químicas del suelo y poder así mejorar la productividad primaria de gramíneas forrajeras perennes. Pues para esto se llevaron a cabo dos ensayos, uno bajo condiciones de hivernáculo y otro campo. Nuestro siguiente artículo, como medida de control, titulado Efectos del humus líquido sobre los rendimientos del tomate en suelos salinos en la región oriental de Cuba. Fue evaluado el IPLAN, que es humus líquido, en dos épocas, óptima y no óptima en el oriente de Cuba, en el cultivo de tomate en condiciones de campo. Las aplicaciones se realizaron según la metodología de la Universidad Agraria de La Habana. Para este producto se seleccionaron 24 parcelas experimentales con una dimensión de 38 metros cuadrados, donde se sembró la misma variedad en igualdad de condiciones y se le aplicó el IPLAN. Y de esta manera se pudo comprobar que este producto ejerce marcada influencia sobre los componentes del rendimiento agrícola en ambas épocas, incrementando de esta manera el mismo de manera significativa. Nuestro siguiente artículo de medida de control, titulado Evolución de la salinidad de suelos regadíos del río Tunuyán inferior.
en Mendoza, Argentina. La salinidad del suelo y del agua del agua de riego afectan la producción de los cultivos, de esta manera impactando la economía de los oasis regadíos. Se realizó este estudio sobre los suelos cultivados en el área de influencia del río Tunuyán inferior con el objetivo de determinar la evolución de la salinidad edáfica a partir de mediciones de conductividad eléctrica del estrato de saturación del suelo. El estudio abarcó los periodos del 2001 hasta el 2009, con determinaciones a dos profundidades, una de 0,5 metros y una de 0,5 a 1 metro. Se trazaron curvas de isosalinidad de suelo y de esta manera se analizaron los factores que inciden en la conductividad, en los niveles freáticos como las obras de impermeabilizaciones de canales, la lluvia, la evapotranspiración y volúmenes derivados para riego. Los resultados muestran que existen diferencias significativas de la variación temporal de la conductividad para ambas profundidades analizadas, de esta manera reflejando una disminución de la variable en el tiempo. A partir de curvas de isosalinidad, se determinó para el estrato superficial que el 49% del área en el 2002 presentaba suelos moderadamente salinos, mientras que en el año 2009 el 60% de la superficie presentó una reducción de la salinidad. Ello se atribuye a la disminución de los niveles freáticos, producto de las obras de impermeabilización. El siguiente artículo de medida de prevención, llamado Metodología para la rehabilitación de suelos salinos con drenaje subterráneo parcelario. Se presenta una metodología para la rehabilitación de suelos salinos con drenaje subterráneo parcelario. Se demuestra que es una tecnología muy rentable, que su aplicación permite incrementar la productividad agrícola y que es apropiada para el desarrollo sustentable del medio rural, lo que permite recomendar su transferencia a otras áreas con la misma problemática. Se realizó un levantamiento topográfico con curvas de nivel para determinar el desnivel de las líneas de drenaje. Se estimó la conductividad hidráulica para indicar la velocidad con la que el agua se mueve a través del suelo y para esto se hicieron 20 pruebas. Se demuestra entonces que es una tecnología muy rentable y que su aplicación permite incrementar la productividad agrícola y que es apropiada para el desarrollo sostenible del medio rural, lo que permite recomendar su transferencia a otras áreas con la misma problemática. El siguiente artículo de medida de prevención, llamado bioremediación de suelos cultivados por arroz con alta salinidad mediante bacterias halófitas en el Prado, Tolima. El presente artículo surge de la revisión literaria para dar solución a una problemática de salinización en cultivos de arroz en el municipio del Prado, Tolima, para lo cual se construyó un modelo del problema encaminado a la bioremediación con bacterias halófitas que crecen en suelos salinos, obteniendo como resultado una mejora en los suelos gracias a la recuperación de la fertilidad. El siguiente artículo de medida de mitigación, llamado aplicación de enmiendas en suelos sódicos en Inriville, Córdoba. La evaluación a corto y mediano plazo de la aplicación de yeso sobre el rendimiento de cultivo de maíz y soja, la comparación de distintos métodos de incorporación de la enmienda y la determinación de las dosis necesarias con los distintos métodos de aplicación. El proyecto se dividió en dos etapas. La primera, el entendimiento de las relaciones suelo, clima y cultivo de los ambientes, y la segunda, la aplicación de enmiendas en suelos sódicos. Con respecto a la aplicación del yeso, el método permitió realizar ensayos con altas dosis de yeso al encontrarse sodio a 40 centímetros. Parte del yeso, sin disociarse, debe moverse a profundidades para actuar como corrector. Se espera entonces que esta estrategia se puede implementar en un plazo de 1 a 2 años. El siguiente artículo de medida de mitigación, llamado bacterias halófitas con potencial para la recuperación de suelos salinizados en Sáchica, Boyacá, Colombia. Es posible usar bacterias halófitas aisladas de ambientes salinos con una posible alternativa de rehabilitación de suelos salinizados para la producción agrícola y agropecuaria. En este estudio se evaluaron 6 bacterias halófitas para determinar su potencial en la disminución de la conductividad eléctrica del suelo moderadamente salino del municipio de Sáchica, en Boyacá.
Se implementó entonces aislamiento de bacterias halófitas, preparación de inocuos, bioensayos de invernadero y un respectivo análisis estadístico. A partir de las muestras de ambientes salinos en Manaure y Sáchica, se aislaron microorganismos bacterianos moderadamente halófitos con alto potencial para la captura y movilización de sodio en suelos salinos identificados macroscópica y microscópicamente. El siguiente artículo de medida de mitigación llamado Evaluación de tecnologías para recuperación de suelos degradados por salinidad. Aquí se evaluó una serie de tecnologías no convencionales utilizadas en recuperación de suelos afectados por salinidad según la respuesta agronómica en un cultivo de maíz. Se utilizaron microorganismos benéficos para el control de la salinidad del suelo, los cuales degradan contaminantes orgánicos y disminuyen la toxicidad de otros contaminantes inorgánicos en el suelo a través de actividad biológica natural mediante reacciones que forman parte de sus procesos metabólicos. Los biofertilizantes actualmente son muy utilizados por los cultivadores de la zona por presentar menores costos que los fertilizantes químicos y además generan menor impacto ambiental sobre el suelo y el ecosistema circundante. A partir de los artículos presentados y compartidos ante ustedes, elaboramos unas estrategias para prevención y control donde podemos visualizar el hacer riego y lavado previo a la siembra, pues se debe evitar el riego por gravedad y aplicar técnica de riego por aspersión, proporcionar agua de buena calidad, pues esto con el fin de prevenir daños al follaje y evitar así la concentración de sales en las hojas. La nivelación adecuada, ya que esto contribuye a una mejor distribución en la lámina de agua y que por lo tanto esto nos garantiza un buen drenaje en el terreno para así de esta manera poder evitar la acumulación de sales como resultado de la distribución irregular y estimar las cantidades de agua necesarias para el cultivo, ya que esto se debe aprovechar al máximo la cantidad de agua disponible según las condiciones del suelo y de las fases de crecimiento de la planta. En la estrategia de mitigación y restauración tenemos el mantenimiento de la estructura del suelo, que la técnica de labranza mínima se implementa para reducir el tráfico de maquinaria y laboreo y así evitar la compactación del suelo, lo que conduce a un buen drenaje y buena penetración del agua. Aportar materia orgánica, la cual tiene beneficios en el mantenimiento de la buena estructura del suelo y aumenta la capacidad de retención del agua. El manejo adecuado del agua, para evitar acumulación del agua, ya que las sales se mueven con ella y se acumulan en el frente húmedo. Uso de plantas forrajeras adaptadas. Estas mejoran la porosidad y permeabilidad del suelo, facilitando la infiltración del agua y que se deslicen las sales hacia una profundidad adecuada. El monitoreo de la conductividad para obtener los datos sobre la cantidad de sales disueltas y finalmente la bioremediación, que se usa en organismos benéficos para el control de la salinidad del suelo. Muchas gracias.